Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguien me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En honor al tiempo, y ya vamos a comenzar nuestra segunda clase, que es la que está relacionada con el tema de los determinantes sociales en salud. Y a la vez, cómo estos determinantes, o cómo la globalización ha ido también teniendo una participación activa en lo que es en el tema de la salud en Chile, que es lo que nosotros estamos viendo. Como primera cosa, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros atendemos o vemos algún paciente, eh, ¿qué es lo que nos preocupamos de esta persona cuando llega? ¿Qué es lo que nosotros vemos de este usuario? Eh, Puede llegar una persona X de determinada población, de determinado grupo, y llega a nuestro hospital o a nuestro consultorio o a nuestro centro de atención. Y nosotros lo curamos, le damos todas las condiciones satisfactorias para que esta persona pueda volver a su lugar. Pero alguna vez nosotros nos preguntamos quiénes son, dónde viven, cómo es su vida, cómo ellos están llevando a cabo una prevención, un cuidado de la salud. Muy pocas veces. Por lo tanto, ahí surge inmediatamente la pregunta de, nosotros lo tratamos, y luego lo mandamos nuevamente a donde él estaba viviendo. O sea, lo mandamos nuevamente a donde él está, donde se está originando, donde se está causando la enfermedad. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué tratamos a la población? ¿Para qué le quitamos un padecimiento puntual si luego de un tiempo lo volvemos a enviar allá? ¿Ya? Por lo tanto, a modo de inicio de esta clase, lo primero que tenemos que tener claro es que
cuando uno está trabajando con determinantes en la salud o está trabajando con las personas, tiene que tener claro que la comprensión es fundamental de las causas que generan la enfermedad de las poblaciones. Y eso, esta atención a nuestro usuario debe tener un enfoque absolutamente multidimensional, integrador, interactivo y obviamente también tiene que ser dinámico, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender a esta persona desde la perspectiva, desde su cultura, como habíamos dicho, desde el medio, desde la idiosincrasia de la persona. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los determinantes de la salud, tenemos que saber qué es lo que son los determinantes, o cuáles son los determinantes de la salud. Y como dice ahí en la Comisión de los Determinantes de la Salud en el año 2008, ellos definió como un determinante la mala salud de los pobres, el gradiente social de la salud dentro de los países, las grandes desigualdades en salud, que están provocadas por una distribución desigual, y esto ocurre a nivel mundial y obviamente nacional, del poder del ingreso de los bienes, los servicios, y por consiguiente los determinantes vendrían a ser injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible. Por lo tanto, existe un acceso a la atención sanitaria, a la escolaridad, a la educación, a las condiciones de trabajo y tiempo, al tiempo libre, a la vivienda, a las comunidades, a los pueblos y a las ciudades, que no son absolutamente igual para todos. Y a la vez, a la posibilidad de tener una vida próspera. Por lo tanto, esta distribución es desigual y de experiencias que son absolutamente perjudiciales para la salud, y por lo tanto, esto no podríamos nosotros decir que es un fenómeno natural, ¿ya? Tampoco podríamos nosotros como justificar de que esto esté ocurriendo aún hoy en día, sabiendo lo que está pasando, sabiendo las cosas que suceden y cómo nosotros lo estamos viendo. Por lo tanto, dice que los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto van a construir los determinantes sociales de la salud. Más adelante veremos en la clase distintos modelos que hablan de cómo se abordan los determinantes de la salud, o cómo se han ido definiendo según la mayoría de los estudiosos, de la gente que los ha mencionado. ¿Por qué es importante que nosotros destaquemos o tengamos en cuenta lo que son los determinantes sociales? Primero, porque estos determinantes repercuten directamente en la salud, ya a la vez nos van a permitir a nosotros poder tener una visión o predecir la mayor proporción de la varianza del estado de salud y lo que está relacionado con la inequidad de la salud, ¿ya? Los determinantes también van a ser quienes estructuran los comportamientos, cómo estos van a estar relacionados con la salud. Cuando hablo de estructura los comportamientos, es lo que tiene que ver en cómo nosotros nos estamos desarrollando en un cierto ambiente, en un cierto grupo, y cómo esto nos van condicionando nuestro quehacer en salud, ¿ya? Y también cómo interactúan mutuamente con la generación de la salud, ya sea en un aspecto positivo o en un aspecto negativo. Por lo tanto, los determinantes sociales de la salud apuntan a las siguientes necesidades. Primero, que tiene que haber una política para que logre evitar que la gente caiga en situaciones de inequidad prolongada en el tiempo. O sea, no puede ser de que porque hoy día la cosa está mala en cuanto, por ejemplo, al saneamiento básico, tenga que perdurar en el tiempo. No, se tienen que generar políticas para que el saneamiento básico sea un acto, sea una condición que tengan todas nuestras comunidades. También influye la manera en cómo los entornos sociales y psicológicos afectan a la salud, a la importancia de garantizar un buen entorno, especialmente en los primeros años de vida, pero también en los últimos años de vida. Recordemos, como lo vimos en la clase pasada, que existe hoy en día un cambio piramidal en la estructura de nuestra pirámide, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sí tenemos que preocuparnos de nuestros adultos mayores, de cómo va a ser ese término de su vida en las mejores condiciones posibles. Y esto también está relacionado con el deporte, con actividades comunitarias, para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Ahora, también es importante tener en cuenta dentro de estos determinantes y de las políticas que tienen que haber para que estos problemas disminuyan, el impacto del trabajo en la salud. Hoy en día, por un tema económico, todo el mundo tiene 1 o 2 trabajos por de aquí, por allá, lo cual obviamente no es algo bueno,
porque nos lleva al estrés, y el estrés obviamente nos lleva a otro tipo de enfermedad, ¿ya? El problema también de los desempleos, de la inseguridad laboral. Obviamente todo eso también nos van a ir generando a nosotros angustia, nos van a ir generando problemas que a la larga nos van a llevar a ser vistos estos temas como un problema de un determinante social, ¿ya? Si yo tengo un trabajo seguro, si yo sé que estoy trabajando y que no voy a tener problemas, porque el hospital, la clínica, donde yo esté, no va a quebrar, no va a tener problemas, obviamente yo voy a estar trabajando con tranquilidad, pero también eso va a depender del clima laboral, de la jefatura, del entorno con mis colegas, de la competencia, todos esos factores van a influir. También los determinantes están relacionados a, lo que, a la amistad, a la cohesión social, a cómo yo me desenvuelvo en mi comunidad, a cómo yo me desenvuelvo en los grupos que pertenezco, ya sean laborales, comunitarios, deportivos, cómo es mi relación, cómo yo me veo con mi entorno. Los determinantes de la salud actúan de una manera directa e indirectamente en las personas, ¿ya? Y estos pueden actuar solos, estos determinantes, o pueden actuar interrelacionados, ¿ya? Los determinantes sociales tienen múltiples efectos en la salud de las personas, positivos o negativos, pero tienen muchos efectos. Por lo tanto, la salud de una persona se da por una suma de factores que son los que van a dar como resultado una atención de salud adecuada o inadecuada. Pero nosotros hablamos de los determinantes, pero ¿qué tanto? ¿Estos determinantes son positivos o negativos? El contexto que define si un determinante social actúa favorable o desfavorablemente a la población no está determinado por sí solo, ¿ya? Sino es, como bien digo, el contexto el que define cómo actúa este determinante, ¿ya? Ahí hay una figura, acá, en esta parte, donde dice que los determinantes son favorables en la medida de que estos tienen una calidad de vida, si estos influyen en que la calidad de esa comunidad, de ese lugar, sean independientes, sean buenos, ¿ya? También dicen que son adecuados si logramos que haya un bienestar, pero un bienestar funcional en la comunidad, ¿ya? No solo un bienestar individual. Ahora, ¿cuánto pueden estar relacionados o pueden decirse que estos factores son peligrosos? Cuando están relacionados, por ejemplo, en un riesgo de comportamiento, cuando están llevándonos a un riesgo psicosocial. Me explico. Por ejemplo, si nosotros estamos en un grupo social donde lo que más vemos o lo que nosotros estamos viviendo es violencia, es alcoholismo, es drogadicción, obviamente estamos en un tipo de situación donde hay un determinante peligroso. Y ese determinante peligroso obviamente nos puede llevar a la muerte, nos puede llevar a un accidente que nos deje con una merma en nuestra salud, que nos quedemos discapacitados, ¿ya? O que tengamos que ser personas de una dependencia severa. Por lo tanto, ahí nosotros estamos hablando de determinantes que están en riesgo, ¿ya? Porque si bien es cierto, nosotros podríamos decir de que un determinante es favorable en el sentido de que hay una comunidad que está acoplada, que está unida por algunos factores. En este caso, si esta comunidad o este grupo social pequeño, como ustedes lo quieran ver, está unido por una junta que está relacionado al consumo del alcohol, de la droga, obviamente eso nos va a llevar a que estemos en un entorno peligroso y que nuestra salud se vea también involucrada en situaciones de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos decir a priori si un determinante es positivo o es negativo. Tenemos que verlo en el contexto donde aquel determinante se está desarrollando y se está llevando a cabo. ¿Qué son las cosas o cuáles son los factores que van a llevar, nos van a determinar claramente cómo nosotros estamos llevando nuestra vida? Primero que nada está lo que está relacionado con el estilo de vida individual, personal. Ya eso está a modo de ejemplo en lo que tiene que ver con llevar una vida de ejercicio, una dieta saludable, evitar los extremos, evitar el alcohol, la droga,
perdón, el trabajo, todas esas son situaciones que son estilos de vida, pero que uno quiere, ¿ya? Que si bien es cierto también están dados por un contexto social, pero al final de cuentas somos nosotros quienes decimos sí. Yo de hoy hago ejercicio, definitivamente prefiero ser sedentaria, o no me importa llevar una vida saludable. Cuando uno habla de una vida saludable, no estoy hablando de personas delgadas, ni estoy hablando de personas flacas. Estoy hablando de una vida saludable donde estoy comiendo lo que yo debo comer con la energía, las calorías que me aportan en mi dieta, ¿ya? Donde no hay excesos. También existen dentro de lo que es el estilo de vida, los factores biológicos, ¿ya? Donde está lo que es el factor genético, que contra eso nosotros no podemos hacer mucho, pero también está con la esperanza de vida. Cuando uno nace, tiene según la forma en que llegó al mundo, según de la familia, del núcleo donde uno viene, existe una esperanza de vida que cada uno de nosotros tiene, ¿ya? Que podríamos decir que una guagua normal, en las condiciones que hoy en día tiene el país, tiene una esperanza de vida de aproximadamente 80, 85 años, 70 años, depende del sexo, ¿ya? Pero también esos aspectos biológicos pueden verse alterados por condiciones impropias o por actitudes riesgosas de nosotros. Dentro de los otros factores que están relacionados con la salud están los que tienen que ver con el medio ambiente. Ya, y es aquí, por ejemplo, donde tenemos los factores físicos, donde tenemos el calor, el ruido, la radioactividad, los rayos ultravioleta. Cuando hablo del calor, específicamente nosotros tenemos hoy en día lo que mucho se habla y se escucha, que es lo que está relacionado con el calentamiento global. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que nuestro gran problema que tenemos ahí? Es la capa de ozono. Por lo tanto, la capa de ozono, que a la vez está relacionada con los rayos UV, obviamente hoy en día está produciendo un daño en nuestra piel. El aumento de cáncer ha habido, es notoria el aumento de esta patología, y obviamente todo esto que está relacionado con el clima o con el cambio climático, también está relacionado con un tema que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la globalización. Uno de los principales puntos que se dicen de la globalización, que es de lo más negativo, es lo que está relacionado con el cambio de clima. ¿Y por qué con el cambio de clima? ¿Y por qué con la globalización? Porque obviamente la globalización, si bien es cierto, ha traído muchos beneficios, también nos ha traído algunas cosas que tal vez no sean por el solo hecho de estar en la globalización. No veamos la globalización como la culpable o lo malo, sino que también tenemos que ver cómo esta nos ha traído un montón de información y cómo nosotros hemos hecho uso bueno o malo de esta, ¿ya? Y es ahí, por ejemplo, donde el excesivo uso de los pesticidas, eh, las grandes fábricas que producen tanta contaminación, obviamente han ido produciendo que nuestra capa de ozono sea cada vez más delgada y se produzca un calentamiento en el planeta, ¿ya? Prueba de ello son los documentales que hoy en día se ven, además que hablan de que ya nos estamos quedando sin agua, de cómo nuestras partes heladas, nuestros icebergs que se están derritiendo. Es cosa de ver nuestra Antártida. Ya la gente que ha tenido la oportunidad de conocer la laguna San Rafael se darán cuenta o habrán visto de que ya esos tremendos glaciales que habían antes ya no son los mismos. También el medio ambiente nos afecta como un determinante negativo lo que está relacionado con lo químico, ya con la contaminación atmosférica, con la parte hidrológica y especialmente de los alimentos. También están lo que tiene que ver con lo biológico, los virus, las bacterias, los protozoos. Hoy en día hay mucha mutación, hay mucho virus nuevo, hay mucha bacteria que antiguamente nosotros no conocíamos y que se han ido desarrollando, y esto está relacionado con todos los aspectos medioambientales que han ido en contra de nosotros y que van perjudicando nuestra salud. Y también obviamente el medio ambiente afecta lo que son los factores sanitarios, perdón, los factores sociales. ¿Por qué? Porque por ejemplo, hace 20, 30 años, eh, la mayoría podíamos jugar todavía en la calle hasta tarde, jugar con los amigos, disfrutar de las plazas sin mayor miedo. No era infrecuente ver a mucha gente, muchos niños, grupos andando en bicicleta, jugando al elástico, etc. Pero hoy en día eso ya no se puede. ¿Por qué?
Porque hay un aumento en la delincuencia, hay un aumento en la drogadicción, hay un aumento en el alcoholismo, hay un aumento en los peligros, hay un aumento en la cantidad de automóviles, hay un aumento en los factores que tienen que ver con la parte social relacionada con mayores accidentes, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, desde esa perspectiva, los factores sociales sí pasan a ser un determinante, también pasan a ser un problema en nuestra salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque también el factor social a nosotros nos coloca una carga de estrés mayor, nos coloca mayores exigencias, eh, nos coloca en un mundo más competitivo y que nos lleva muchas veces a la frustración. Y eso nos provoca un daño. Dentro de los factores determinantes de la salud también está el sistema sanitario. Cuando hablo del sistema sanitario me refiero hoy en día al acceso a la salud, ¿ya? A cómo nosotros podemos hacer uso de nuestro sistema de salud. En Chile nosotros sabemos que tenemos dos sistemas de salud, que son el salud pública, la salud privada, la salud pública a través de FONASA o de las personas que no tienen previsión, a través de los hospitales, los consultorios, pero también tenemos la ISAPRE, donde tenemos una oportunidad de ingresar a clínicas privadas, hospitales privados. Por lo tanto, el sistema sanitario también es un determinante para nuestra salud. Porque muchas veces en nuestros hospitales públicos no están los recursos, no están los especialistas. El mismo sistema FONASA, por ejemplo, a nosotros nos ofrece una cobertura limitada de profesionales, ya no hacia el sistema público o privado, perdón, el sistema privado, y no necesariamente ISAPRE, sino que también hablo solamente privado, el que yo puedo ir en forma particular, eh, es inalcanzable para la gente que trabaja en el sistema público. Sin ir más lejos, el mejor ejemplo de eso es lo que está relacionado con la salud mental, con lo que son los psiquiatras. Hoy en día, ¿cuántos psiquiatras atienden en FONASA, en el sistema público? Muy pocos, pocos. A modo de ejemplo, por dar un número, de 10 psiquiatras, 2 atenderán por FONASA, y de esos otros 10, ¿cuántos atienden en el sistema público? ¿5? ¿6? ¿Y con cuántas horas? No es, creo que no me equivoco al decir que al menos yo no conozco ningún médico psiquiatra que trabaje 44 horas en un hospital, ¿ya? Por lo tanto, no conozco un psiquiatra que haga turno en un hospital, en una urgencia, ¿ya? Por lo tanto, ya ahí hay una forma clara de ver una inequidad como un determinante tan importante, lo que es la cobertura de la atención, se ve vulnerado por este sistema de público o privado, ¿ya? Porque nosotros podemos acceder a un psiquiatra en forma privada o a través de ISAPRE con un 60% de más facilidad si lo hacemos a través del sistema de FONASA. Y eso, si no, un 80% es más probable. Eh, Como les dije, como ejemplo de lo que son los determinantes sociales, está el hecho del estilo saludable, el hacer ejercicio. Y el hacer ejercicio, el correr, no solo nos lleva a un bienestar físico, también obviamente mental y también biosocial. ¿Por qué? Porque yo también interactúo con más personas cuando corro. A veces puedo salir a correr solo, pero obviamente en el camino encuentro gente, uno si hace la misma rutina empieza a conocer más personas. Por lo tanto, también es un beneficio. Una cosa importante es lo que tiene que ver con la forma de alimentación. Hace mucho tiempo ya que se dio las directrices de cómo era el orden de la alimentación que uno debiese tener con nuestros niños, con nuestros adolescentes. ¿Ya? Y esas son las bases que tiene la pirámide. Ahora, obviamente, este estilo de vida también está dado por un determinante social. Si yo no tengo los recursos para poder financiar este tipo de dieta, obviamente tampoco tiene mayor sentido. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que readecuar, hay que ver, hay que buscar la forma de poder entregarle a todos nuestros menores, a nuestros adolescentes, una base que tenga energía, que tenga las proteínas, los lípidos, los carbohidratos necesarios para la formación y para poder llevar por un camino de estilo de vida saludable. Hoy en día, también efecto de la globalización, nos hemos ido a los extremos. Cuando hablamos de alimentación saludable, muchos creemos que llegamos a esto. ¿Qué es ser saludable? Pero no.
Ningún extremo es bueno. Ni la anorexia, ni la bulimia, ni la obesidad. Nada de eso es bueno. Uno, vuelvo a decir, cuando habla de estilo de vida saludable, no tiene que pensar netamente en una persona delgada o flaca. Años atrás se decía que una persona, un niño gordito, era sinónimo que estaba sanito. Hoy en día lo hemos visto que ya no es así, ¿ya? Por lo tanto, previo a esa introducción, nosotros vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver ya con la evolución del concepto de los determinantes sociales. Los determinantes sociales no son un tema de que haya empezado 10, 15 años atrás, no. Son de hace bastante rato anterior. Ya en el año 96, en el año 80 y algo, ya se estaba hablando, se estaba tomando en cuenta de que las condiciones ambientales eran importantes ¿cómo se llama? En nuestra salud. Ya hubieron los primeros atisbos de que una de las cosas importantes era el tema de ver la población, de ver qué era lo que rodeaba y buscar las causas de la enfermedad. Como dice ahí, ya a fines del siglo XIX, se empezaron a ver el modelo de los determinantes sociales y cómo este iba evolucionando. Primero se partió desde el concepto del biólogo, ¿ya? Donde se hablaba de un enfoque absolutamente biomédico, donde solamente se buscaba el curar, ¿ya? Eh, lo veíamos desde un enfoque individualista, ¿ya? En lo que nosotros básicamente lo que buscábamos era los signos y los síntomas, nada más. Ya a medianos del siglo XX empezó a existir el modelo ecológico, donde se dice que este modelo ecológico hablaba, ya tomaba parte del ambiente, donde decía que para la causa de la enfermedad había un huésped, había un microorganismo y había un agente que era la persona, ¿ya? Y por lo tanto se empiezan a crear los primeros conceptos de salud. Por lo tanto, ya a mediados del siglo XX se empieza a considerar la salud que tiene que ver con el medio ambiente, donde está relacionado lo físico, lo químico, lo biológico, lo psicosocial y lo cultural. También empieza a tomar el estilo de vida, donde toma el estilo de vida incluye la toma de decisiones de forma individual y los hábitos de vida, ¿ya? Incluye a la biología humana, donde habla del factor genético, de la herencia, de cómo va a ser el proceso de la maduración, del envejecimiento, de los sistemas internos de cada persona en cuanto a la complejidad para poder llevarnos al proceso del envejecimiento. Y también empieza el sistema de la organización de la atención de salud. Por lo tanto, ya empieza a incluirse el término de la prevención, de la curación y de la restauración o rehabilitación. Por lo tanto, desde el enfoque individual, donde nosotros tomamos en cuenta nuestros factores de riesgo y los signos y síntomas, también ya empezamos a incluir un enfoque poblacional, donde en ese enfoque poblacional está todo lo que está relacionado con los estilos de vida y obviamente con los determinantes sociales. Y los determinantes sociales empiezan a hacer mucho ruido y a tener mucho más auge, a tener más presencia en nosotros, los agentes de la salud, cuando empezamos a trabajar en lo que es la promoción en salud. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos cómo nosotros vamos a poder enfrentar todo nuestro problema de salud, es porque uno ya tiene la convicción de que tiene que enfrentar esta realidad desde el minuto en que uno nace. ¿Ya? Desde que nosotros tenemos el bebé al lado, es que nosotros tenemos que empezar a preocuparnos del entorno, de cómo viene, de cómo llegó, cómo fue el embarazo de esa mamá, por qué tomó esto, por qué no tomó esto, ¿entienden? Desde ahí que nosotros tenemos que empezar ya a hacer un hábito, a empezar a pensar y a unir de que las enfermedades no caen del cielo, ¿ya? No, las enfermedades no son producto de la mala suerte, ya las enfermedades no son producto del azar, sino que están determinadas y están relacionadas directamente con la estructura social, con la estructura política, estructura económica, donde nosotros nos desarrollamos.
existen diferentes modelos para explicar la relación que hay entre los determinantes sociales y en el estado de la población en la que uno vive, ¿ya? Están en el año 74, aparece Lanframboise y Lalonde en el año 74, en el 91 aparece Julio Frank, el año 91, que con el determinante, con el modelo que más que se utiliza, que es el de Darwin y de Whitehead, y estos más o menos van todos relacionados en lo mismo. Mark Londer dice que la salud no puede ser vista de una manera independiente al ambiente, al estilo de vida, a la biología humana y a los sistemas de organización de salud, que fue lo que vimos anteriormente. Luego, Julio Frank integra otros conceptos o integra otras formas de entender estos determinantes sociales, que son: primero, él habla de una organización social, que es la que nosotros vemos en este lado, en el lado derecho de nuestro computador, ya donde él dice que la organización social nos debe a nosotros dar algunos determinantes básicos, ya como es lo que tiene, lo que está relacionado con la cultura, con ciencia y tecnología, con las situaciones políticas, con la estructura económica, ¿ya? Si nosotros logramos tener la organización social logre incluir esos 4 elementos, ya nos va a estar dando a nosotros algunos determinantes básicos. Pero también él habla de que existen algunos determinantes estructurales y existen unos determinantes próximos, ¿ya? Y esos determinantes estructurales están relacionados también con los niveles de riqueza, con los mecanismos de edificación de la sociedad, con la estructura ocupacional, con la estratificación social, ¿ya? También nos habla de que los determinantes estructurales y los determinantes próximos están relacionados con los sistemas de salud. Si ustedes se van fijando cómo es la flecha, cómo sigue la distribución que se tienen que hacer. Habla de las condiciones de vida, de los riesgos sociales, también habla de las prestaciones que son consideradas por el Estado, y entre las prestaciones para lo que está relacionado con salud, ellos también toman lo que tiene que ver con la educación, con la seguridad social, con las prestaciones basadas en el mercado, que hoy en día nuestras prestaciones de salud son públicas o privadas. Salud pública, entendida desde la perspectiva de FONASA, de hospitales, de consultorios, de postas rurales, de CESFAM, y la parte privada que está dada por las ISAPRE, por las clínicas particulares, hospitales particulares, o directamente, si no es ISAPRE, es a través de un pago directo, ¿ya? Y el sistema de salud, acá, según Julio Frank, tiene que hacerse cargo de lo que es la promoción. Y a través de la organización social y la promoción, se tiene que lograr que exista una condición de vida favorable, una disminución de los riesgos sociales, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber aquí un trabajo conjunto, tiene que haber una consideración a distintos factores como la vivienda, los servicios de salud ocupacional, los servicios de salud ambiental, todo lo que está a nivel del usuario y que está afectando la salud de esta persona. También hay modelos que hablan de que la salud está ligada a sus determinantes conductuales, donde están los hábitos, las costumbres, las creencias, las actitudes, los comportamientos, ¿ya? Los determinantes ambientales que nos hablan del aire, de la tierra, el fuego, del agua. Los determinantes biológicos, donde están los genes, la edad, el género, la nutrición, la inmunidad, el vigor. Y determinantes sociales, donde tenemos relaciones familiares, situación financiera, trabajo, comunidad, los amigos, la libertad personal, los valores personales. Por lo tanto, nuestros determinantes sociales, según algunos modelos, también tienen que tomar no solo lo social, sino que también los determinantes conductuales, los determinantes ambientales, los determinantes biológicos. ¿Qué hacen los determinantes sociales en sí? Toman toda esta parte de estos determinantes
y los llevan a unificarlo. Por ejemplo, cuando habla de las relaciones familiares, es donde está tomando también lo que son los hábitos conductuales, los determinantes conductuales. Cuando nos habla de la comunidad de los amigos y de la situación financiera y trabajo, también estamos tomando hábitos conductuales eh, y estamos tomando también, ¿cómo se llama?, determinantes ambientales. Luego, el modelo que nos habla de determinantes sociales, eh, que mayor alumnos, seguidores tiene, es el modelo que fue descrito en el año 91 por Dagler y Whitehead, que nos habla de que para poder nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Que nosotros tenemos, para poder nosotros desarrollarnos y poder entenderlo, tenemos que tener en cuenta los estilos de vida del individuo, donde existen los factores, como vimos en el modelo anterior, la edad, el sexo, los factores constitucionales. Están las redes sociales y comunitarias, eh, están los condicionantes económicos, culturales y ambientales, que nos llevan a ver una condición de vida y de trabajo, nos llevan a ver el ambiente laboral, la educación, la agricultura y la producción de alimentos, el desempleo, el agua, el saneamiento, los servicios de atención de salud y la vivienda. Eh, Esto es súper importante que lo tengan claro, porque más adelante se van a dar cuenta que cuando nosotros hagamos nuestro trabajo o queramos hacer un diagnóstico de nuestro sistema o de nuestro lugar de trabajo o un diagnóstico del lugar donde nosotros nos estamos desarrollando, estamos trabajando, vamos a tener que tener en cuenta todo esto al momento de hacer nuestra participación. Eh, Perdón, parece que hay un problema con, me dicen que hay un problema. Voy a ver qué pasa porque me dicen que hay un problema con la clase, que no pueden integrarse.